Hola a todos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Vamos con la segunda clase de esta preparación al personal laboral de Castilla y León. Personal laboral de los grupos 3, 4 y 5 con temarios comunes, como bien sabéis, y que lógicamente esperamos que nos vayamos haciendo con ellos, que vayamos viendo y que entendamos a la primera de cambio que lo importante y lo más congruente es que vayamos haciéndonos con este temario que nosotros tenemos encima de la mesa, que vosotros tenéis a vuestra disposición y del que espero tengáis las dudas que sean, pero que evidentemente las planteéis. No tengáis ningún problema, ya sabéis que lo hablamos el primer día, lo volvemos a hablar el segundo y lo hablaremos 100 días más. Necesito que tengáis dudas, pero sobre todo que las resolváis, y eso no hay ni más ni menos que preguntarlas, tanto en clase como fuera de clase, por correo electrónico o como vosotros queráis. Os recuerdo que mi dirección de correo electrónico es alfonso.academiairigoyen@gmail.com. Lo cierto es que cuando hemos hablado de la organización de la administración, de cómo se ponía en marcha la administración de Castilla y León y cómo se ponía en marcha antes de eso la comunidad autónoma, hemos dejado bien claro que formamos parte de un Estado español en el que somos territorialmente una parte importante, pero ni más ni menos que una parte del territorio español, y las comunidades autónomas responden a un principio en el cual, o a través del cual, se van a poder gobernar, se van a poder autogestionar, se van a poder autogobernar, llamémosle como queráis. Evidentemente todos estamos dentro de un país en el cual tenemos una normativa básica, Constitución española. El otro día le echamos un ojo, la vimos y funcionamos de una manera prácticamente igual que como lo hace el resto del Estado español, con un órgano que ejerce la función legislativa, nosotros en Castilla y León las Cortes de Castilla y León, un órgano que ejerce la función ejecutiva, nosotros en Castilla y León el Consejo de Gobierno, o también llamado Junta, y un órgano que ejerce el Poder Judicial, que no es un órgano de la Administración de Castilla y León, que no es un órgano autonómico, sino que es un órgano a nivel nacional con sede en nuestra comunidad autónoma, que es el Tribunal Superior de Justicia. El otro día hablamos también de que en Castilla y León, las Cortes de Castilla y León está formada por los procuradores, la Junta de Castilla y León por los consejeros, y por supuesto al frente de esos consejeros y de esa organización de la Junta y del Consejo de Gobierno, que es lo mismo de Castilla y León, está la figura del presidente de Castilla y León. Nosotros tenemos en Castilla y León, para nuestra organización de gobierno y lo que es la administración, una ley, la Ley 3/2001, que es evidentemente la ley entre nosotros que más nos interesa a efectos de saber cómo está organizado y cómo funciona la Junta. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos bien claro qué es una administración. Una administración es una organización, es una institución pública que se dedica a gestionar nuestras competencias. Nosotros tenemos claro también que la Administración de Castilla y León, que dirige la Junta, hay, vamos a decirlo así, dos tipos de organización. Una organización o una administración que organiza lo que son las competencias de carácter general, le llamamos Administración General, y otra que organiza competencias muy concretas, muy específicas, que se denomina Administración Institucional, que si os acordáis estaba fundamentalmente organizada o hecha a través de organismos autónomos y de entes públicos de derecho privado. La diferencia entre un organismo autónomo y un ente público de derecho privado no es ni más ni menos que el ente público funciona un poco en el sentido de funcionamiento como si fuera una organización privada, mientras que el organismo autónomo funciona exactamente igual que la administración, pero con una función específica concreta. Por eso hemos dicho que se denomina la administración institucional como tal. Cuando hablamos de sector público en la administración de Castilla y León, la administración no es el sector público, es una gran parte de ese sector público. Pero lo que sí está claro es que en el sector público tenemos que ver todo lo que, más o menos para que el otro día nos entendiéramos, dijimos, presupuestariamente depende del presupuesto de la Comunidad de Castilla y León. En el sector público entendemos que están fundaciones, universidades y todas esas entidades que forman parte de lo que es Castilla y León, pero, o en cualquier caso, no son administración en el término literal de la palabra. Cuando estudiamos la Junta vimos que el Consejo de Gobierno estaba formado por consejeros. Se llama consejo, consejeros, al frente de los cuales el presidente. Estudiamos las atribuciones. Si os acordáis, sobre todo me interesa muchísimo y me metí en que os quedarais con el verbo o con el infinitivo del verbo que acoge cada una de las funciones. Me interesa muchísimo que veáis que es aprobar los proyectos de ley o remitir proyectos de ley a las Cortes. No puede ser que nosotros digamos leyes, no puede ser que nosotros digamos ratificar, no puede ser que digamos proponer. No, tenemos que decir aprobar y remitir proyectos de ley. Acordaros que los proyectos son esos textos que luego van a las Cortes para su aprobación como ley.
Dijimos que dicta decretos legislativos. El término decreto era esa norma que hace la Junta de Castilla y León, que es una norma por debajo de las leyes, y que esas normas evidentemente valen para que todos los acuerdos que adopta la Junta, o la mayoría de los acuerdos que adopta la Junta, cojan una forma legal. Bueno, cuando los decretos eran decretos a secas, eran decretos por debajo de las leyes. Cuando los decretos eran especiales, les llamábamos o decreto ley o decreto legislativo. En este caso, dictar decretos legislativos es dictar decretos en términos y en las condiciones por delegación de las Cortes que éstas, o por las cuales éstas le han autorizado a la Junta que dicte una norma. Ese decreto legislativo, si os acordáis, tiene fuerza de ley. Aquí hemos dicho aprobar y remitir proyectos de ley, y ahora en la C dice aprobar el proyecto de ley de presupuestos. Los presupuestos de la comunidad autónoma es una ley normal y corriente, muy importante para la vida económica de la comunidad, pero no es ni más ni menos que una ley. Cada año se aprueba un proyecto de ley en la Junta y lo mandan a las Cortes para su aprobación como ley. La Junta, una vez que tiene aprobados los presupuestos, es decir, la ley de presupuestos, los ejecuta y los desarrolla. La Junta aprueba reglamentos. Los reglamentos dijimos que eran normas para ejecutar leyes. La ley marca la teoría y el reglamento pone en práctica la teoría. Eso lo hace la Junta. Deliberar sobre la cuestión de confianza. Acordaros que la pide el presidente de la Junta. Va a las Cortes, pide el apoyo, el respaldo, y antes de ir a las Cortes lo comenta en la Junta de Castilla y León para decirle a sus compañeros de gobierno que va a pedir esa cuestión. La Junta de Castilla y León puede acordar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Esto no era ni más ni menos, ¿os acordáis? En el Estado español se aprueban leyes, las comunidades autónomas aprueban leyes. Todas las leyes que aprueba tanto el Estado español como todas las comunidades han de respetar la Constitución. El recurso de inconstitucionalidad era aquel que se puede presentar cuando alguien de los que pueden hacerlo entiende que la ley que se acaba de aprobar en el Estado o en las comunidades autónomas no respetara la Constitución. Autorizar la celebración de convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas le corresponde a la Junta, pero cuidado con esta palabra, autorizar la celebración. Cuando llegue el momento de ratificar, que sería volver a aprobar, lo hace las Cortes. Cuidado, por eso os digo que estos verbos del principio, estos infinitivos verbales, son imprescindibles que los cojamos tal y como lo veis. Adoptar medidas cuando alguien firma un tratado internacional o un convenio internacional, todas esas medidas que afectan a Castilla y León en cuanto a la puesta en marcha o al desarrollo del tratado o convenio le corresponde a la Junta. Aprobar programas para todo lo que es administración. Bueno, luego lo estudiamos, pero la administración de Castilla y León la dirige la Junta. Luego aprobar todos los programas, planes, directrices, etc. le corresponde a ella. Aprobar la estructura orgánica de la administración, es decir, determinar qué es lo que hay, porque consejerías y viceconsejerías lo decide el presidente, pero todo lo que va por debajo en la administración lo aprueba la Junta. Nombrar y cesar los cargos desde director general hacia arriba o lo que es cargos administrativos o cargos que en cualquier caso estén determinados por el Estatuto de Autonomía o por la propia ley. La Junta de Castilla y León nombra y cesa estos cargos. Lo que pasa es que para que llegue a la Junta tiene que haber una propuesta. Entonces las propuestas, el consejero. Tenéis un esquema en el cual hemos ido viendo cómo los órganos superiores y órganos directivos son nombrados. Importante, acordaros, vicepresidente y consejeros los nombra el presidente de la Junta. Al viceconsejero lo nombra también el presidente de la Junta, pero lógicamente a propuesta del consejero. Y a partir de aquí hasta el director general, es decir, secretarios generales y directores generales, así como delegados territoriales, son nombrados precisamente por la Junta de Castilla y León a propuesta del consejero. A veces, cuando veis el nombramiento de esta gente, no veis la palabra decreto, veis la palabra acuerdo, ¿vale? Luego lo hablamos, pero los decretos y los acuerdos son, en ambos casos, situaciones, resoluciones o disposiciones que adopta la Junta de Castilla y León. Resolver recursos en vía administrativa. Acordaros que la administración dicta actos, esos actos se pueden recurrir y si tú vas elevando puedes llegar hasta la Junta que resuelve recursos en vía administrativa. Si en nombre de Castilla y León, de la Administración de Castilla y León, puede o tiene o va a haber una acción judicial, una demanda, etcétera, lo tiene que autorizar la Junta. Celebrar contratos en nombre de Castilla y León lo tiene que hacer la Junta, evidentemente cuando afectan a varias consejerías, porque si afecta a una, normalmente lo hace cada consejero, aunque esto depende de la cuestión económica, es decir, de la cuantía. Vender en nombre de Castilla y León bienes o derechos también le corresponde a la Junta en cuanto a su autorización.
Cuando la Junta o la Administración va a declarar una expropiación forzosa, expropiar una cuestión o una finca, una propiedad, es hacerse con la propiedad porque por interés público esa propiedad va a afectar precisamente al interés general y en ese llamamiento al interés público la Administración lo puede hacer. Por ejemplo, cuando se va a hacer una carretera, es muy normal que la Administración diga por dónde va a ir la carretera y compre esos terrenos. Pero la compra en esa situación se produce mediante una expropiación. Se paga lo que se expropia, pero lógicamente se expropia porque va en pro del interés general. La Junta también tiene otras funciones que la ley le atribuye. El funcionamiento de la Junta, que era mucho más fácil ya, ¿os acordáis? En pleno y en comisiones le llamamos pleno al Consejo de Gobierno, le llamamos comisiones a las comisiones delegadas. Son grupos de consejeros que tienen funciones concretas de varias consejerías. Las reuniones de la Junta de Castilla y León las prepara la Comisión de Secretarios Generales. Debajo de cada consejero hay un secretario general. Si vosotros hacéis al grupo de consejeros le llamáis Junta, pero esa reunión de la Junta la prepara el grupo de secretarios generales de cada consejería. Esa Comisión de Secretarios Generales es un órgano muy importante. Está formada por todos los de todas las consejerías y la presidencia de dicha comisión se establece por decreto de la Junta. La Junta de Castilla y León responde ante las Cortes, pero no responde la Junta en sí, responde el presidente. Acordaros que el presidente, cada vez que sea llamado a las Cortes, tiene que acudir. El control de la acción política de la Junta le corresponde a las Cortes. Normalmente se hace mediante preguntas, mediante interpelaciones o incluso mediante comisiones de investigación. El medio más importante, el medio más, vamos a llamarle más extremo, de controlar la acción política de la Junta es la moción de censura. Bien, la Junta cuando cesa, ahí lo tenéis, pero lo que está claro es que la Junta cesa cuando cese su presidente. Estando el presidente cesado, ha cesado la Junta, pero cuidado, una cosa es que cese y otra es que continúe en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta, ¿vale? Estando cesada, la mayoría de sus funciones decaen, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la aprobación de proyectos de ley. Os estudiasteis la figura del presidente de la Junta la semana pasada, importantísimo, el cargo de representación, tened en cuenta que es un órgano de la Junta, de la comunidad y es un órgano también de representación de la propia Junta de Castilla y León. Por un lado es representante entre comillas del Estado en nuestro territorio, pero por otro lado es representante de nuestro territorio. Cuidado con las funciones del presidente, importantísimas, ¿vale? Pero todo lo que es la Junta lo va a firmar el presidente. Todo lo que es la Junta en cuanto a dar la cara por la Junta, en cuanto a la confianza, la investidura, la censura, etcétera, la figura del presidente es el órgano que representa la misma, con lo cual, evidentemente, tenéis que estudiar esas funciones y estudiarlas muy bien. La moción de censura y la cuestión de confianza se pueden repasar o en el tema o en el Estatuto de Autonomía, lo que vosotros queráis. Y a partir de aquí la figura de los vicepresidentes y los consejeros, vamos ya reduciendo el ámbito de actuación, es decir, el presidente tiene funciones un poco para todo lo que es administración, mientras los consejeros tienen para una parcela de la administración y la figura de los vicepresidentes o son vicepresidentes para ayudarle al presidente en todo lo que éste considere o incluso podrían ser consejeros que además hacen las veces de vicepresidentes. Hay que leer vicepresidente y consejero, estudiaros las funciones y repasar. Acordaros que todos ellos son nombrados por el presidente de la Junta de Castilla y León. Cuando hablamos de la Junta, actualmente está formada por 10 consejeros. Me interesa que os acordéis sobre todo que es el número máximo. En el hecho de que actualmente tenga 8, 9 o 10 me daría igual. Pero bueno, aprovecho para deciroslo de esa manera porque, como bien sabéis, la ley le exige a la Junta que como máximo tenga 10 consejerías. Y son a las que actualmente tiene la Junta de Castilla y León. Y a partir de ahí ya, en lo que sería la parte de estudiar de esta semana, hablamos de los órganos centrales de las consejerías. Vamos a meternos en cada una de las consejerías. A la ayuda, a la asistencia, al respaldo y al apoyo del consejero siempre hay una figura, que es el secretario. La palabra secretario es muy habitual. A partir de ahí le ponéis apellido, en este caso secretario general. Un secretario general es aquel secretario que ejerce todas sus funciones en el ámbito de toda la consejería. En Castilla y León la palabra general es para todo Castilla y León, la palabra territorial es para una parte del territorio, normalmente y en este caso la provincia. Quedaros con que son órganos directivos centrales los que desde Valladolid dirigen a toda la comunidad. Está el viceconsejero si es que lo hubiera,
el secretario general, que en todas las consejerías lo hay, y por debajo del secretario general y para cada una de las parcelas en la consejería respectiva existen los directores generales. Aquí vamos a tener que estudiarnos, primero, cómo se crean cada uno de los tres, segundo, cómo se nombran cada uno de los órganos que están al frente de estas entidades, la viceconsejería, la secretaría o la dirección general, y luego además cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Vamos reduciendo el ámbito de actuación, con lo cual la mayoría de las veces esta gente lo que hace es llevar unas propuestas para que el consejero decida, o prepararle el trabajo al consejero para que el consejero lo lleve a la Junta. Normalmente, y esto forma una especie de pirámide, el director general trabaja en su departamento, en su unidad administrativa, en su dirección general, para que el secretario general lleve esa parcela ya preparadita. Una vez, imaginaros que la reunión de la Junta es el jueves o el viernes, lo que pretendo contaros es que el director general para el martes tiene preparados los asuntos que le han pedido. Se los pasa al secretario general y el secretario general recoge los de todas las direcciones generales de su consejería, le elabora al consejero un trabajo con esas propuestas, ese trabajo evidentemente lo lleva al consejero y ese trabajo lo decide la Junta a propuesta del consejero. Ese es un poco el funcionamiento. Por eso, si os dais cuenta, la figura del secretario general coordina bajo la dirección del consejero todo lo que son las direcciones generales y entidades de la consejería. ¿Cuáles son las entidades? Esos que antes hemos visto, organismos autónomos, entidades públicas, etc. El secretario general le ayuda en todo al consejero. El secretario general actúa como órgano de comunicación de nuestra consejería con el resto de consejerías. El secretario general dirige y gestiona los servicios comunes. ¿Qué son los servicios comunes? Todo lo que veáis que dentro de la consejería hace temas para toda la consejería. Por ejemplo, personal, nóminas, todo lo que son recursos humanos, todo lo que son... Bueno, esos son servicios comunes. Las parcelas concretas de una unidad, no, pero lo que es un servicio que se dedica a hacer labores para toda la consejería son servicios comunes. Bueno, pues esos servicios comunes los dirige y los gestiona el secretario general. Hemos hablado del proyecto de presupuesto. El proyecto lo hace la Junta, ¿sí? Antes de que sea un proyecto es un anteproyecto. En cada consejería hay que hacer un anteproyecto. Elaborarlo lo elabora el secretario general. Una vez que lo tiene elaborado, se lo manda a su consejero. El consejero, una vez que lo tiene encima de su mesa, le da el visto bueno y se lo pasa al consejero de Hacienda, que es el que hace el anteproyecto para llevarlo a la Junta. Entonces, esta elaboración en cada consejería le corresponde al secretario general, porque hemos dicho que es el que sabe de los servicios comunes, es el que sabe lo que entra, lo que sale, lo que gasta, etc. Vale, entonces elabora el anteproyecto, se lo da al consejero, el consejero al de Hacienda y el de Hacienda lo lleva a la Junta. Que no os líen nunca con esto. El presupuesto lo aprueban las Cortes. Antes de eso, el proyecto lo ha aprobado la Junta. Y antes del proyecto es un anteproyecto que lo aprueba o que lo elabora el secretario general de cada consejería y se lleva a la Junta para su aprobación. Informar y tramitar anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones. Si las leyes las aprueban las Cortes y los proyectos los aprueba la Junta, el anteproyecto, es decir, antes de la Junta, lo lleva a la Junta cada consejero. Lo mismo que hemos hablado del presupuesto, lo hablamos ahora del resto de proyectos de ley. Los anteproyectos se hacen en cada consejería, los informa y tramita el secretario general. Fijaros que aquí habla de anteproyecto de ley y en cambio luego habla de proyecto de disposición. ¿Por qué? Porque el proyecto de disposición muere, termina, acaba o concluye en la Junta. Luego, si en la Junta ya es una disposición, antes de que sea disposición, es un proyecto de disposición. Por eso ahí tenéis la palabra anteproyecto y en cambio luego tenéis la palabra proyecto. Aquí hay 3 pasos, anteproyecto, proyecto y ley, y aquí solo hay 2 pasos, proyecto o disposición, que sería proyecto de decreto o decreto. Cuando hablamos de otras consejerías, cuando las otras consejerías hacen disposiciones o hacen proyectos de disposiciones, esas disposiciones o esos proyectos de disposiciones se pasan a todas las consejerías para que todas opinen. No vaya a ser cosa que haya materias que les afecten. Informar los proyectos de disposiciones administrativas los hace también de todas las consejerías, todos los secretarios generales de las que no son la suya. Gestionar los medios materiales, desempeñar la jefatura superior de personal del departamento, importantísimo, porque
habla jefatura superior. Cada vez que salga la palabra superior en una consejería le corresponde al consejero, excepto esta función. La jefatura superior de todo el personal le corresponde al secretario general. Tened cuidado, por favor, con ello. También es función del secretario ejercer el control de la eficacia y la inspección de la consejería, proponerle al consejero resoluciones, resolver asuntos que le competan, etc. Bajamos un peldaño y vamos al director general. No tengáis problema, el director general ya es un órgano más chiquitín, es un órgano más pequeño. Ya no es un órgano superior, es un órgano directivo, al igual que el secretario general, pero es que además le habéis reducido su ámbito de actuación. No hay ni una sola pregunta que no aparezca la figura de la dirección general, con lo cual no tengáis problema para estudiaros estas funciones. Pero, insisto, un peldaño menos. A la consejería o en la consejería hay un órgano que le ayuda al consejero, se reúne el consejero con sus ayudantes. Ese órgano se denomina Consejo de Dirección. Existe uno en cada consejería. Y luego ya por fin bajamos de Valladolid a cada una de las provincias de la comunidad y aparecen las delegaciones territoriales. El delegado territorial es un poco la figura de representación de la Junta. Vosotros lo conocéis porque los habéis visto, los habéis oído y evidentemente sabéis que la función del delegado territorial es representar a la Junta en el ámbito de la provincia. Pero también, lógicamente, responde un poco por toda la Junta, no solo por una consejería. La figura del delegado territorial es una figura que, lógicamente, es muy importante a efectos de representación. No de dirección de orquesta, pero sí de coordinar a los de la provincia y sí de representar a la comunidad autónoma y a la Junta de Castilla y León. Y termino contándoos que los organismos autónomos son aquellos organismos que se dedican a competencias concretas. Hoy en día vosotros conocéis, solo hay estos tres: el Servicio Público de Empleo, la Gerencia de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales. No hay más, con lo cual lo que quiero que entendáis es que cada uno de estos organismos son una administración, forman parte de la Administración de Castilla y León, son administración institucional. Al frente de cada uno de ellos hay un órgano, normalmente se llama director general, pero podría haberse llamado de otra manera, podría llamarse gerente territorial, etcétera, pueden serlo. Ellos están adscritos cada uno a una consejería, entonces el Servicio Público de Empleo lo está a la de Trabajo, el de Salud lo está a la Consejería de Sanidad y el de Servicios Sociales a la Consejería de Familia, etcétera, ¿vale? Y luego hay unos entes públicos de derecho privado en Castilla y León que son que no son administración general, son administración institucional, pero que sobre todo y en cualquier caso son sector público y que nos interesa. Sin más, sabed que son entidades que se dedican a gestionar materia pública, pero funcionan al modo privado. Hay estos que tenéis aquí, ¿vale? El EREM, que es el Ente Público Regional de la Energía, el Consejo de la Juventud de Castilla y León, el ITA, que es el Instituto Tecnológico Agrario, el Instituto para la Competitividad Empresarial y, por último, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario. Muy bien, no hace falta que os lo sepáis, ni muchísimo menos, pero sí que entendáis lo que es un ente público de derecho privado y la diferencia fundamentalmente con lo que es administración. Al final, y terminando, aunque no entran en el temario, las empresas públicas sí forman parte del sector público, con lo cual no son administración, pero cuando una empresa, vosotros bien sabéis, tiene un accionariado, si de las acciones uno tiene la mayoría, ese uno se dice que es el dueño. Bueno, cuando una empresa tiene de sus acciones más del 50% propiedad de la administración o de la Comunidad de Castilla y León, a eso le llamamos empresa pública. Las empresas públicas son empresas normales y corrientes, pero el capital mayoritariamente es del sector público de Castilla y León. Eso es lo que nos estudiaremos. Mucho cuidado, sobre todo con el tema al completo, ¿vale? Y por supuesto vamos a intentar repasar. Os paso también 80 preguntas de test. Acordaros, por favor, que es muy importante que os miréis el Estatuto de Autonomía. Ya sé que podríais decirme que no entra entero a tenor de lo que establece el temario, pero yo sigo insistiendo en que me parece importantísimo que lo veáis entero. Si bien es cierto que las competencias de la comunidad no quiero que las estudiéis, ni muchísimo menos, pero sí que el resto del Estatuto lo hemos de dominar. Un saludo para todos, nos vemos en próximas semanas y en semanas consecutivas. Un abrazo grande.